Daferra Cybertech, episodio número 4. What about getting a department that can look at young men that's looking at women that are looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men focused on women. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we need a put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Clean it up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este canal, padre de una hija maravillosa, profesional freelance de la ciberseguridad y fundador y docente principal de escuelatecnologicadaferra.com, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/blog. En el post fijado sobre mi masterclass en ciberseguridad, tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril, y presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 podcasts en los que he dividido la masterclass comentada anteriormente, acerca de por qué es y cómo trabajar en el sector de la ciberseguridad. La clase está acompañada de soporte visual, por lo que en formato podcast se pierde algo de contexto. De todos modos, el hilo conductor se sigue con el audio sin problemas, por lo que me pareció interesante difundirlo para aquellos oyentes que no tienen tiempo o bien ganas de ver el contenido en formato vídeo. En el fragmento de hoy, escucharás la introducción y el por qué estudiar o adentrarse en este nicho de actividad. Sin más, te dejo con el audio. Espero que te guste. Hola y bienvenido a esta masterclass online acerca de por qué estudiar ciberseguridad, presentada por escuelatecnologicadaferra.com. Imagínate que no eres feliz porque tu situación laboral te condiciona. Llevas tiempo trabajando, pero tu labor no te satisface, o no está adecuadamente remunerada, o tienes el temor de que conforme pase el tiempo, pese más tu edad que tu experiencia en un mercado laboral agresivo, y donde no te diferencias lo suficiente de competidores más jóvenes. O bien quizás tienes un perfil tecnológico y quieres reciclarte, o te arrepientes de lo que has estudiado o no estudiado, porque ahora no te permite acceder a buenos empleos y te ves en un callejón sin salida. Quizás acabes de terminar tus estudios y simplemente te encuentras algo perdido, o no encuentras un equilibrio entre tu vida personal y profesional, o en el peor de los casos te identificas un poco con una mezcla de los anteriores, que es lo que me ocurría a mí. Mi nombre es Óscar Iglesias Touceda. Yo me encontraba en una situación similar a la que describí inicialmente. A pesar de tener más de 10 años de experiencia en multinacionales, no veía claro el futuro. Era jefe de proyecto en una gran empresa, pero mi progresión estaba estancada. El salario no era para tirar cohetes y el hecho de que mis padres residan en Vigo y yo en Madrid, unido a la rigidez en cuanto a teletrabajo, me condicionaban en exceso la vida personal. Esa no era la vida que yo quería llevar, máxime ahora que tengo una niña pequeña. Mi hija se llama Vera. Tiene ahora 2 años, la podéis ver en la foto. Aunque no le veáis el rostro, es una niña feliz. Y más ahora, porque puede ver a los abuelos con mucha frecuencia y pasar largas temporadas en el pueblo como en la imagen. Pero esto no ha ocurrido por azar. No he conseguido ser jefe de producto de ciberseguridad en Vodafone España por una casualidad cósmica, ni ahora ser mi propio jefe dedicándome a la consultoría de ciberseguridad como freelance, trabajando en I+D, de productos y servicios, consultoría y formación, teniendo libertad de horarios, trabajando menos de 40 horas a la semana, habiendo creado una escuela de formación en ciberseguridad y pasando todo el tiempo que quiero con mi hija y sus abuelos. Esto sucedió porque un día tuve la intuición de que estudiar seguridad informática era una buena idea. Y aunque por aquel entonces toda mi cabeza eran conjeturas, hipótesis y análisis de pros y contras de estudiar o no para dar un golpe de timón tan importante a mis 30 y tantos, hoy puedo refrendar que la situación y la decisión fueron las adecuadas. He decidido contarte esta historia porque sí hay alternativas. Reciclarse siendo senior es posible.
Mejorar a nivel salarial también es factible, te lo digo por propia experiencia. Ganar calidad de vida, llevar a tus hijos al cole o a la guardería, trabajar menos de 40 horas a la semana y permitir que abuelos y nietos pasen más tiempo juntos es cada vez una meta más alcanzable. De nuevo, yo soy un ejemplo de ello. Y cambiar completamente de sector, o haber estudiado una carrera o FP no tecnológicos, o incluso nada en absoluto, y reinventarte para trabajar en el campo de la ciberseguridad, también es perfectamente viable. Yo lo he visto en mis propios ojos y con no pocos casos. En esta clase voy a compartir contigo por qué aquella intuición que tuve en un momento de mi carrera profesional era buena, por qué estudiar ciberseguridad tiene sentido. Te daré las claves de qué, por qué y cómo hacerlo, con honestidad y desde mi experiencia. ¿Y por qué hago esto?, te preguntarás. Pues por dos motivos. En primer lugar, porque puedo permitírmelo. A pesar de que trabajo duro, tengo tiempo libre para dedicar a ello, gracias a la flexibilidad que tengo hoy en día. Y en segundo, porque me apasiona la formación y el ayudar a otros a conseguir mejorar su vida. Me resulta estimulante y muy gratificante como propósito vital. Y además me parece legítimo obtener una contraprestación económica por ello. Por eso no solo ofrezco cursos a particulares, sino que en mi faceta de freelance doy formación a empresas. Eso sí, una advertencia. No todo es de color de rosa. Construir los cimientos para desarrollar una carrera profesional supone esfuerzo y sacrificio, y requiere unas capacidades personales, algunas de ellas innatas, que no todo el mundo posee. De todo ello te hablaré en esta clase. Como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Veamos a continuación la estructura de la clase, que ya he soslayado en la introducción. En primer lugar, veremos el porqué, la causa de que tenga sentido en la actualidad estudiar ciberseguridad. Desde mi punto de vista, esto se descompone en tres ejes. Por un lado, la situación demográfica. Veremos que, sorprendentemente, nos adentramos en unas décadas en la que, aunque parezca contraintuitivo por la situación general actual, habrá una gran carencia de profesionales cualificados. En segundo lugar, la digitalización de la sociedad, que veremos que presiona al alza la demanda de trabajadores tecnológicos y, por tanto, del sector ciber. Y por último, el auge del cibercrimen, una industria muy profesionalizada y bien organizada, que está obteniendo unos beneficios económicos, causando estragos que impulsan a empresas y administraciones a pisar el acelerador en cuanto a inversiones en seguridad informática. Una vez visto el por qué, iremos al qué. Definiremos el concepto de ciberseguridad, sus variantes, en qué consiste, su importancia, finalidad y las herramientas utilizadas para proteger los activos. Analizaremos también el panorama laboral del sector actual, tanto en España como a nivel global. Y en tercer lugar, veremos las dos grandes familias de roles a desempeñar dentro del ámbito de la ciberseguridad, sus características y qué capacidades y habilidades nos requerirán para triunfar en el sector. Y por último, una vez que hayamos entendido por qué tiene sentido estudiar ciberseguridad y en qué consiste ese trabajo, nos sumergiremos en cómo comenzar a andar el camino, qué salidas profesionales podríamos tener, y os adelanto que hay decenas, el tipo de organizaciones en las que podríamos optar a un puesto de trabajo, con multitud de ejemplos reales, y cómo podríamos formarnos para adquirir las competencias para llegar a esos lugares con sus ventajas e inconvenientes. Como veis, la clase será muy práctica, así que espero que sea de vuestro interés. Sin más, comenzamos. Veamos a continuación, dentro del por qué estudiar ciberseguridad, el bloque dedicado a la situación demográfica. Aquí os traigo a Rainer Strack. Es un experto en recursos humanos alemán, actualmente advisor de Boston Consulting Group. Rainer dio una charla TED en 2014 titulada La crisis de personal de 2030 y cómo empezar a resolverla ahora. Traigo su discurso a colación porque Rainer presentaba una serie de datos que, sin género de dudas, anticipaba que nos adentramos en un abismo demográfico que va a provocar graves problemas de oferta de profesionales en un futuro no muy lejano. No es una hipótesis, son hechos. Veamos a continuación algunos datos. Si vemos la evolución de la población total en España, podemos apreciar que el crecimiento exponencial que se inició en el siglo XVIII se ha detenido por completo. Hemos alcanzado casi una meseta en la última década, en la que nos hemos estancado alrededor de los 47 millones de habitantes. Pero no solo se ha detenido el fuerte crecimiento. En esta figura vemos el crecimiento vegetativo, es decir, el saldo de nacimientos menos defunciones. Desde el año 2015 estamos en terreno negativo. Esto implica que cada año mueren en España más personas de las que nacen. El hecho de que, como vimos en la diapositiva anterior, el crecimiento todavía sigue siendo positivo, se debe por tanto a la emigración. Si vemos ahora la pirámide poblacional del país, donde se representan las cohortes de edad desde 0 hasta 100 años o más, dividiendo por sexos, hombres a la izquierda y mujeres a la derecha,
podemos apreciar que ahora mismo el grueso de la población se encuentra quizás entre los 35 y los 65 años, y que el número de jóvenes que vienen detrás supone un grupo mucho menos numeroso. Esto es un dato muy importante. Si las cohortes de menor edad son inferiores a las de mayor edad, implica que no hay volumen suficiente de personas que puedan reemplazar a la actual generación en edad de trabajar, considerando como tal las personas entre 15 y 67 años. Y por tanto tenemos un problema para cubrir las vacantes de personal en no demasiado tiempo. Reiner en su presentación muestra este panorama particularizando la situación para el caso de Alemania. Podemos ver que en 2017 la demanda de trabajadores, es decir, las ofertas de empleo, estaban equilibradas con la oferta, pero a partir de ese momento se genera un déficit que no hace sino empeorar. Proyectando los datos actuales, se estima que en 2030 habrá una falta de unos 8 millones de trabajadores en el país. Uno de cada 5 puestos de trabajo quedará sin cubrir. No sé qué os parece el dato, pero yo lo veo escalofriante. Si vemos a nivel global lo que ocurrirá en otros países, pues hay un poco de todo. En cada continente hay algunos casos en los que, por sus condiciones particulares, los países sufrirán más que otros. El caso español quizás no es tan grave como el alemán, pero a nivel agregado. Aquí estamos viendo los grandes números, no nos estamos fijando en el tipo de empleo, si es cualificado o no, etc. Y eso importa, y mucho, como veremos más adelante. Por otra parte, basándonos en la encuesta a profesionales que incluye Reiner en su charla, aunque habíamos visto que una de las salidas obvias al problema demográfico podría ser la llegada de migrantes, en el caso de España, desgraciadamente, parece que eso no será una solución muy efectiva. Como veis, por los motivos que sean, España no es uno de los destinos más apetecibles para buscar empleo, siendo los más deseados los de habla inglesa y los grandes europeos. Resumiendo, este punto de la demografía presenta un cóctel explosivo para los próximos años. Estancamiento de población, emigración escasa y un sector tecnológico que, al igual que los demás, para mantener la productividad y el crecimiento, necesitará a más trabajadores. Nos enfrentamos al abismo demográfico en 2030, como vaticinaba Reiner. Este es el primer motivo por el que formarse en ciberseguridad será buena idea. Veamos más. Hablemos a continuación de digitalización. A veces no somos conscientes de lo rápido que progresa la tecnología. Nuestra capacidad de sorprendernos es cada vez más limitada debido a los grandes avances que se han ido desarrollando en las últimas décadas, a ritmo cada vez más acelerado. Veámoslo con ejemplos. Los años 60 del siglo pasado fueron los del bautismo de Internet, con la primera red de ordenadores de era extensa, ARPANET, desarrollada por el Ministerio de Defensa estadounidense en 1969. En el 73, Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollan el protocolo de comunicaciones TCP/IP, que será el sistema circulatorio por excelencia para la información transferida entre ordenadores en una red, y sigue siéndolo todavía en la actualidad, 50 años después. En los 80 se dan varios hitos: el nacimiento de las primeras redes de ordenadores de bajo coste mediante módems telefónicos, las redes Ethernet para conexiones locales, la aparición del correo electrónico y los nombres de dominio, para manejar la gran cantidad de usuarios que se estaban sumando a esta gran revolución. El primer dominio fue @symbolics.com en 1985, perteneciente a un fabricante de ordenadores. En los años 90 estamos en plena efervescencia. Se apaga ARPANET, se desarrolla en el lenguaje web y comienzan a emplearse las diferentes direcciones de Internet o URLs. Nace el World Wide Web, las direcciones con 3 W que vemos en el navegador, se lanza Windows 95, aparece Amazon, eBay y Yahoo, Internet Explorer, se crea Java y en 1998 nace uno de los actuales gigantes de Internet, como es Google. En 1999 aparece el primer virus informático que era capaz de replicarse automáticamente y enviarse a todos los contactos de un usuario. Ya en el 2000 explota la burbuja de Internet en las bolsas. Un año siguiente la mayoría de empresas .com ha quebrado. Google comienza un ascenso meteórico y se convierte en el buscador dominante, y prolifera la tecnología Wi-Fi. En 2005 se envía el primer contenido multimedia a través de Internet, un vídeo de gatitos, hace menos de 20 años. Mi primer móvil fue un Nokia 3210. Me lo compraron mis padres cuando entré en la universidad en el año 2000. Era un ladrillo, compacto, pesado, con pantalla monocromo y funcionalidad muy escasa. Prácticamente solo servía para comunicarse. Pero pocos años después sucedió algo que cambió el curso de la historia. Cuando en 2007 Steve Jobs presenta el primer iPhone, cambian por completo las reglas del juego. La gente queda fascinada por dicha invención, y el hecho de poder llevar un dispositivo en el bolsillo con tantas capacidades de comunicación, correo electrónico, agenda, navegación web,
GPS, aplicaciones, juegos, chat, videollamadas, telemedicina, asistentes con inteligencia artificial, etcétera, hacen que la adopción sea enorme desde el primer momento. Un año después, se lanza la primera versión de Android y comienzan a aparecer terminales de coste inferior. A partir de aquí, el resto es historia. El mundo se ha digitalizado de una forma difícil de creer hace tan solo un par de décadas. La tecnología se ha imbricado por completo en la economía y la sociedad en su conjunto, afectando a nuestro modo de vivir, estar en el mundo y relacionarnos, a la producción de bienes y servicios, el consumo y la propia organización, estructura y gestión de las organizaciones públicas y privadas. Para muestra un botón. Esta es la famosa figura de Lewis y Chad sobre qué ocurre en Internet en un minuto. Se actualiza anualmente, y los números son difíciles de asimilar, pero por ejemplo, cada 60 segundos se envían casi 200 millones de emails. Se suben a YouTube 500 horas de contenido. Se hacen más de 9.000 conexiones en LinkedIn. Se gasta más de $1,5 millones en compras online. Y se envían 69 millones de mensajes de WhatsApp y más de 21 millones de SMS. ¿No os parece impresionante? Obviamente, esta digitalización de la sociedad y las organizaciones ha traído grandes beneficios en cuanto a optimización de servicios, reducción de costes y mejora de oportunidades para la sociedad en general, gracias a hechos como el facilitar el acceso a formación libre y gratuita a través de Internet. Pero esto tiene su contraparte negativa en cuanto a riesgos. El hecho de que cada vez existan más productos y servicios de comunicaciones digitales aumenta nuestra presencia en Internet y redes sociales, generando un volumen de tráfico cada vez mayor y además moviendo y almacenando en nuestros teléfonos y ordenadores progresivamente más cantidad de datos sensibles, de banca, correo electrónico, compras online, etc. Imaginad lo que ocurriría si vuestro smartphone cayese en manos de delincuentes y conociesen las contraseñas de desbloqueo y acceso a todas las aplicaciones. El daño podría ser enorme. Tenemos además a una industria que se está digitalizando. Se habla ya de Industria 4.0, conectada, optimizada para trabajar just in time, reducir costes y optimizar precios, pero a costa en muchas ocasiones de implantar nuevos dispositivos de Internet de las Cosas y conectar sus redes de producción a Internet, aumentando el riesgo asociado a ciberataques. También los dispositivos IoT se implantan en la sociedad en general: relojes inteligentes, pulseras para el sueño, altavoces como Alexa, webcams, etc., que son un riesgo para nuestra privacidad por todo aquello que registran, almacenan y en ocasiones envían a destinos no deseados por sus propietarios. Estos dispositivos son en muchos casos inseguros, pero no por deseo expreso de sus fabricantes, sino porque la presión para salir al mercado cuanto antes y abaratar costes les hace descuidar los aspectos de seguridad. Y por último, hay escasa cultura de la ciberseguridad en general. Aunque empezamos a ver progresos, la gente no tiene conciencia plena todavía de la importancia de la ciberseguridad y la privacidad de sus datos personales. Si a esto le sumamos el teletrabajo, en muchos casos precipitado por la pandemia que sufrimos en 2020, tenemos cada vez más gente y más organizaciones conectadas, con dispositivos en ocasiones mal securizados y conectados a una red de redes a nivel global donde el anonimato puede conseguirse fácilmente. Esto es un caldo de cultivo perfecto para que ocurran sucesos indeseados. Como consecuencia de lo que expusimos antes, tenemos, asociado al crecimiento en el uso, mucho mayor volumen de información en dispositivos y redes, de la cual una parte será sensible y comprometedora a nivel personal, reputacional o económico. Y asociado a la introducción de más servicios, aplicaciones y dispositivos, tendremos también más vulnerabilidades. Esto no son más que agujeros de seguridad, causados por un mal diseño, implantación o configuración de un sistema, servicio o dispositivo, y que pueden ser utilizados para colarse y lanzar un ciberataque. Estamos, en definitiva, cada vez más expuestos. ¿Y cuál es el efecto de todo esto, aunque te lo estarás imaginando? Pues el evidente, el auge cada vez mayor del cibercrimen, como veremos posteriormente. Resumamos entonces en qué consiste la digitalización, que como mencionamos en la introducción era la segunda idea de por qué estudiar ciberseguridad. Estamos como sociedad inmersos en un proceso imparable de aceleración del uso de tecnología en todos los aspectos de nuestra vida, personal y profesional. Cada vez hay más presencia en la red, nuevos usos, mayor cantidad de información generada, almacenada y transmitida, y por tanto más riesgos asociados al robo o manipulación de la misma. La implantación de modelos de negocio y servicios en Internet y tecnologías que están todavía por explotar como 5G o IoT hacen que el grado de exposición a amenazas sea cada vez mayor. Esto provoca la proliferación de la industria del cibercrimen, de la que hablaremos en el siguiente punto. La tecnología y el cibercrimen son fenómenos de crecimiento exponencial. Es el segundo motivo por el que estudiar ciberseguridad es buena idea. Es más necesaria que nunca para nuestra vida personal y a nivel profesional. Cada vez la demanda de profesionales aumenta más,
y básicamente por tres razones. Por un lado, por la digitalización en sí, como hemos comentado. Por otro, por la presión regulatoria que imponen las administraciones públicas, gobiernos y autoridades de control, mediante legislación cada vez más exigente en cuanto a la implantación de controles de seguridad adecuados al nivel de riesgo y que pueden suponer sanciones económicas extraordinarias para las empresas que incumplan. Para que te hagas una idea, hablamos de multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual, lo que sea mayor, en caso de incumplimiento grave del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y por último, por el enorme crecimiento del cibercrimen, como veremos en el siguiente apartado, cuyo daño reputacional o económico a causa de un ciberataque puede llegar a hacer desaparecer a una empresa. Hablemos entonces de cibercrimen, tercera pata del por qué estudiar ciberseguridad, junto al reto demográfico y la digitalización. Fíjate en este dato tan brutal. Según el informe enlazado de Cybersecurity Ventures, a nivel global, la industria del cibercrimen tenía unos beneficios anuales en 2015 de 3 trillones de dólares americanos, es decir, 3 billones en notación europea. En 2021, esa cantidad se habría duplicado, pasando a 6 trillones. La proyección estimada para 2025 es de 10,5 trillones. En una década, los ingresos ilícitos que generan se habrían multiplicado por más de 3. Quizás lo anterior no te sorprenda, porque la magnitud de las cifras es tan grande que cuesta asimilarla. Pero pongámosla en contexto frente al PIB, el Producto Interior Bruto, de los países más potentes del mundo. El PIB no deja de ser el valor monetario de todo lo que se produce, bienes y servicios generados en todo el país a lo largo de un año a nivel de agregado. Pues bien, podemos ver que si considerásemos el cibercrimen en su conjunto a nivel global como un país más, en 2015 sus ingresos le situarían en la quinta posición de potencias económicas mundiales, solamente por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Pero es que es más, con el crecimiento que vimos antes a 6 trillones, en 2021 se ha situado ya como tercera fuerza, por detrás de los dos líderes destacados, como son Estados Unidos y China. Quizás ahora ya te parezca que el cibercrimen es algo más serio. ¿Y cuál es el motivo de este espectacular rendimiento por parte del cibercrimen y del éxito de los delitos informáticos? Pues básicamente hay tres razones. Por una parte, la cifra negra, es decir, la cantidad de delitos que no llegan a denunciarse, es la más elevada de todas. Esto sucede por múltiples motivos: miedo, vergüenza, temor al daño reputacional o a las sanciones regulatorias en organizaciones, por la escasa cuantía de las estafas en ocasiones, o bien porque no se consigue identificar a un posible culpable. Por otro lado, conectado con lo anterior, la sensación de impunidad es muy notable. Estos delitos se cometen a distancia, muchas veces desde países con diferente legislación penal, y en no pocas ocasiones triangulando las acciones a través de países en África o Asia, cuyas leyes, autoridades y proveedores de servicios de Internet no están adaptadas a las exigencias en materia legal que tenemos en países más avanzados. Y en tercer lugar, la facilidad de comisión de delitos telemáticos es muy importante. Baste recordar que el coste, por ejemplo, de enviar 1 millón de correos electrónicos es despreciable, virtualmente cero. Veamos un ejemplo de lo comentado antes. Las estafas informáticas se llevan a cabo en la mayoría de ocasiones mediante un ataque de ingeniería social denominado phishing. El phishing, del inglés pesca, consigue enviar un correo electrónico suplantando la identidad de un tercero de manera ilegítima, empresa o particular, para que la víctima de manera inadvertida realice alguna acción contraproducente para ella misma o para otros. Se busca que pique el anzuelo, abriendo un archivo que contendrá un virus, pinchando un enlace que le llevará a una página web falsa, pero que simula ser legítima y le descargará un malware, o pidiéndole que nos entregue sus credenciales o datos personales, por ejemplo, en una página de Facebook o una web de Hacienda falsas. Pues bien, como se muestra en la figura extraída del manual de Ozkaya enlazado, estos delitos son muy fáciles de cometer. Además de que enviar los emails tiene un coste ínfimo, según el estudio indicado, de cada 100 personas que reciban el email en una empresa, 23 lo abrirán y 11 ejecutarán el archivo adjunto malicioso que contenga. Además, 6 de ellos lo harán en menos de una hora tras su recepción. Te imaginarás además que los delincuentes no atacan únicamente una empresa, ni envían solamente 100 emails, por lo que ahora sabes de dónde pueden salir esas cifras astronómicas de ingresos de 10,5 trillones de dólares esperados en 2025. Hay noticias de comisión de ciberdelitos constantemente. Todos los días, múltiples organizaciones y particulares son atacados, con mayor o menor fortuna. Como vemos en los titulares, ni las administraciones ni las grandes empresas se libran. Los ciberdelincuentes disparan indiscriminadamente a todos los sistemas que encuentran en Internet. Hacen barridos buscando dispositivos vulnerables a través de la Internet pública, para intentar comprometerlos de manera automática, por lo que mantener un perfil bajo no nos librará de sufrir un incidente de seguridad. Lo que debemos hacer es prevenir y protegernos.
Por último, veamos el informe de criminalidad del Ministerio del Interior. Si bien, según el reporte, en el año 2021 estaríamos en un 15,6% de delitos informáticos sobre el total, y es un volumen similar al año anterior, recordemos lo que hablamos sobre la cifra negra. Además de que pocos hechos se denuncian, el fiscal de Barcelona encargado de delitos informáticos indica que solo el 2% de las denuncias llegan al juzgado. Realmente es difícil saber el porcentaje real de ciberdelitos con respecto al total, pero desde luego el volumen es muy superior a ese 15% registrado en el informe ministerial. Resumamos ahora las ideas clave relativas al cibercrimen. Hemos visto que, dada la impunidad, facilidad de comisión de delitos y cifra negra elevada, la industria del cibercrimen es muy lucrativa y está en franco crecimiento, siendo la tercera potencia mundial si fuese una nación hipotética. Los delitos informáticos siguen creciendo año a año y son difíciles de perseguir. Por consiguiente, usuarios y organizaciones están expuestos a más riesgo, dado el número de actores crecientes en la industria criminal, a lo que se suman los estados-nación debido a las tensiones políticas. Esto plantea de nuevo una oportunidad para la formación en ciberseguridad. La necesidad de protección para mitigar los riesgos mencionados y establecer capacidades de detección, identificación, respuesta y recuperación ante amenazas e incidentes no para de crecer, y ello requiere profesionales formados y preparados. Y antes de cerrar, 3 ideas. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita el post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog de la masterclass de ciberseguridad. En el vídeo enlazado, de más de 1 hora y media, te contaré con gran detalle qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, etc. Y te daré una pincelada acerca de mi curso online especializado. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte ya en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril. Además, presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría incluso salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuelatecnologicadaferra.com/blog. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si es tu primera vez, espero que te haya gustado y puedas escuchar algún podcast más. Y en caso de ser ya veterano, agradezco tu fidelidad. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma de podcasting habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Espero tus comentarios y ten cuidado ahí fuera.